sobre estos frentes fríos, la influenza, COVID y todas estas enfermedades respiratorias, nos enlazamos con la doctora Rosa María Wong, infectóloga, pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buena tarde. ¿Qué tal, Adán? ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos al auditorio. Muchas gracias. Pues preguntarle precisamente, doctora, 54 frentes fríos que están por encima de la media o de los que se han presentado en el año reciente, por ejemplo, entre septiembre y mayo. ¿Cómo nos va a impactar esto ahora con nueva normalidad de COVID y ahora con la influenza? ¿Hay riesgo de sindemia, creo que se le llama? Bueno, pues sí es importante pues comentarles a su auditorio y al público en general que actualmente ya empezamos o ya viene la temporada de frío. La temporada de frío se asocia a infecciones de hospitalizados y con virus puede haber hasta un 4 a 3%. Entonces, pues sí es importante tomar todas las precauciones para tratar de disminuir el riesgo de infecciones respiratorias y sobre todo estas coinfecciones, ya que el virus de influenza puede dar una neumonía grave que puede también, pues, una de dos, o utilizar todos estos sistemas de salud porque son infecciones graves que necesitan hospitalización, o tener coinfecciones también de otros virus más COVID-19. Doctora, muy buenas tardes. ¿Es posible tener influenza y COVID al mismo tiempo o cuáles son las características exactamente que diferencian cada una de estas? Pues, por ejemplo, con el dengue sí hemos visto que hay una coinfección de influenza con dengue, ¿no? Ahora, en estos meses pasados que estuvimos teniendo varios casos de dengue en nuestro país, sí había coinfecciones de dengue con COVID. Y en el caso de las infecciones respiratorias, algo que se ha visto en el cono sur es que por lo menos en niños ha disminuido el número de infecciones respiratorias o los virus han disminuido su circulación. ¿Qué es lo que vaya a pasar en nuestro país? Todavía no lo sabemos, pero sí hay la posibilidad de que haya coinfecciones. Entonces, pues una recomendación es que sí se pongan la vacuna de influenza porque contra ese virus sí tenemos una forma de poderlo prevenir. Doctora, qué bueno que toca este punto. Es importante entonces vacunarse contra la influenza y volvemos a lo mismo. La población de riesgo, niños, adultos mayores, por ahí habría que empezar nuevamente. Sí es importante decir que la vacuna de influenza es importante que se la pongan todos a todas las edades, pero sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo. Precisamente lo que acaba de decir usted, Adán, menores de 5 años, mayores de 60 años, personas con diabetes, problemas del corazón, del pulmón crónicos, cáncer, personas con la inmunidad baja por cualquier causa, son factores de riesgo para una enfermedad más grave. Entonces, sobre todo estos grupos de riesgo tienen que recibir la vacuna. Doctora, cuando llegó el virus de COVID-19 a los Estados Unidos era temporada invernal y bueno, uno de los argumentos que dan los especialistas es justo esto, el clima. Ante ello se esperaría aquí en México que repuntaran los casos de COVID-19. Tania, fíjate que algo que hemos visto es que aparentemente el clima no tiene mucho que ver en cuanto a la pandemia, porque vimos que empezaron a incrementar importantemente el número de casos de COVID durante abril, mayo y junio en muchos de los países que estaban en pleno verano. Entonces, aparentemente el contagio por COVID en esta pandemia es básicamente por esta interacción de persona a persona y el estar en lugares cerrados, de espacios con muchas personas o con personas que son asintomáticas. En ese caso, sí aumenta mucho el riesgo. El frío aparentemente, pues sí afecta y predispone a infecciones virales, pero en el caso específico de COVID, esa era una de las teorías al inicio de que probablemente cuando hiciera calor ya disminuiría el número de casos y lo que vimos es que no, al contrario, aumentó el número de casos. Entonces, lo que sí podemos ver son coinfecciones. No sabemos cómo se vaya a comportar esto, pero como les digo, en el cono sur
en donde supuestamente ya pasó el invierno y que esperaban temporadas con muchos virus. No sé si fue el efecto del confinamiento, que las personas estaban en cuarentena, pues hay una disminución de los virus. ¿Qué va a pasar en nuestro continente y en nuestro hemisferio ahora que empieza el frío? Es algo que no podemos saber por el momento, pero sí hay reportes de coinfecciones bacterianas y virales junto con COVID. ¿Qué tan importante, doctora, será el uso del cubreboca, que ha sido tan polémico, que unos no lo quieren usar, el aseo, el lavado de manos y también la sana distancia? Así es, Adán. Cada vez salen más estudios en la literatura en donde dice que precisamente la forma de evitar el contagio es el uso del cubrebocas, el cubrirse los ojos también con una careta o con gogles, y la distancia social la distancia física. De hecho, son pues, y lo que encontraron es que había incluso en las manijas de las ventanas, en el aire, en varias partes de todo alrededor de las personas que tenían neumonía por COVID, y detectaron el RNA del virus. Esto no sabemos si quiere decir que sea infeccioso o no, pero lo que sí se sabe es que el virus puede quedar suspendido en partículas en el aire. Entonces, si todos usamos cubrebocas en el momento de hablar o de estornudar o toser o hacer ejercicio, pues entonces evitamos que salgan estas partículas al aire y por lo tanto nos cuidamos nosotros y también cuidamos a los demás. Doctora, ¿qué otras recomendaciones habría que tomar en cuenta justo para esta temporada invernal para evitar estas coinfecciones? Bueno, pues las recomendaciones que se dan todos los años para evitar infecciones respiratorias son el comer adecuadamente, el tomar pues vitamina C, el evitar cambios de temperatura bruscos, si salen al frío, abrigarse bien con chamarras, ¿sí? Y bueno, pues en este momento, pues que salgan solamente si tienen que salir, evitar grandes concentraciones de personas, y bueno, pues estos son básicamente las recomendaciones. Y sobre todo esto, ¿no? De si se pueden vacunar aquellas personas que sobre todo tienen factores de riesgo, o aunque no tengan factores de riesgo, también se recomienda la vacunación con influenza, y pues esta es la forma de poder evitar estas enfermedades. Doctora Rosa María Wong, le agradecemos mucho, infectóloga y pediatra de la UNAM, haber compartido con Meganoticias TVC toda esta información tan importante. Con mucho gusto, muchas gracias a Dan y Tania, y saludos a todo el auditorio.